Ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Alejandro Orozco de San. Soy médico residente del segundo año del Hospital Nacional 2 de Mayo del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Y en esta oportunidad he venido a traerles una ponencia sobre fisiología y la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Bueno, el tema es importante porque realmente saber la fisiología de la transición de la vida fetal de la vida fetal a neonatal nos va a llevar a conocer en sí cuáles son los pasos de la reanimación cardiopulmonar neonatal. Entonces, primero, para empezar, hay que tener en cuenta que muy pocos recién nacidos van a necesitar de alguna intervención para pasar de la vía extrauterina a la vía intrauterina, ¿no? Ellos van a, posteriormente, en la vía extrauterina, ellos van a empezar a llorar o van a, empezar a respirar de forma espontánea. Y además que muy pocos van a necesitar compresiones torácicas o alguna medicación. Esto es muy poco porque en el recién nacido el paso más importante y más eficaz es comprender que lo principal es ventilar los pulmones del bebé. Y eso lo vamos a ir hablando más adelante también, ¿no? Y otra cosa que también hay que entender que a diferencia del adulto, el recién nacido va a tener sus pulmones llenos de líquido. Este va a estar llenos de líquido pulmonar fetal y va a entrar, y los vasos de pulmonares van a estar totalmente vasoconstraídos para evitar el paso pues del oxígeno hacia los pulmones, ¿no? Y que estos se llenen de líquido pulmonar, que es vital para la formación de ellos, ¿no? Entonces, un poco sobre la epidemiología, he tratado de traer un poco sobre epidemiología a nivel mundial. En esta parte de acá podemos ver que es la epidemiología en cuanto a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, en donde se evidencia que de 140 millones de recién nacidos vivos, solamente el 5 o el 10% van a requerir de intervenciones, que es muy parecido también a la epidemiología que he podido encontrar en Perú, ¿no? Cuando me refiero que requieren alguna intervención, este 5 al 10% van a requerir, por ejemplo, de secado o de estimulación para empezar a llorar o para empezar a respirar. Además, que el 1 al 2% va a requerir de alguna intervención extensa. Con esto me refiero que va a necesitar intubación endotraqueal. Y algo importante que hay que entender que de todas las muertes en la vida, en la niñez, el 33% van a ser eh, en los recién nacidos. Y de estos, un cuarto de ellos va a ser por asfixia neonatal. Entonces, es una de las causas bastante importantes de muerte en el recién nacido. Y es importante comprender eso. En la parte de acá he traído un poco más sobre a nivel latinoamericano. Esa es una bibliografía de Cuba que ha sido en La Habana, en donde se evidenció, este es un estudio publicado en el 2022, pero fue realizado entre el 2017 y el 2021, donde se evidenció que de 25.277 recién nacidos, como se ve acá en este gráfico, 106 recién nacidos requirieron de intervenciones, o sea, de RCP neonatal, de los cuales la mayoría fueron recién nacidos a término, la mayoría fueron adecuados para la gestacional y la mayoría fueron de partos por cesárea. Además que también se evidenció que del 8,5% de recién nacidos que necesitaron RCP neonatal, el 8,5% fallecieron, ¿no? Esto ya es un poco más sobre ya la parte Perú, en donde se venció que hay un 10% de muertes perinatales y un 14% son por asfixia neonatal. Como dije, es bastante frecuente que la muerte neonatal sea por asfixia neonatal. En eso se evidenció que la principal causa en algunos otros estudios he encontrado, eso es de la maternidad de Lima, he podido ver que las principales causas de asfixia neonatal, en primer lugar, está que la mamá no tenga controles prenatales, porque esto conlleva que también, pues, la madre eh, no pueda prevenir algunas enfermedades, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos ver que si no hay controles prenatales, hay mayor probabilidad de que hagan asfixia neonatal. Y a mayores controles prenatales, como por ejemplo acá hay 12 controles prenatales, hay menos probabilidad de esto. Otras de las causas de asfixia neonatal son líquido meconial, circular al cuello, bajo peso al nacer, preeclampsia y diabetes. Y en esta parte de acá, eh, es un cuadro sacado del MINSA de la Semana de Muerte Neonatal. Eso es un cuadro entre el 2012 y el 2022, donde se pudo ver que hasta el 2022, esta es hasta la semana.
hasta el mes 4 del 2022, hubieron 625 muertes neonatales. Y en este gráfico también se puede evidenciar que hay una disminución notable de la muerte neonatal con respecto a los años, que se asocia a que en la actualidad pues el personal de salud tiene mayor posibilidad de capacitación. Entonces, para comprender realmente la fisiología de la reanimación cardiopulmonar hay que entender la fisiología de el paso de la vida extrauterina a la vida intrauterina. Entonces, antes del nacimiento, los pulmones fetales van a estar llenos de líquido, como ya lo mencioné anteriormente, y no de aire. Entonces, no participan en el intercambio de gases, a diferencia del adulto. Este intercambio de gases se realiza todo a través de la placenta, ¿no? A través de los vasos umbilicales. La sangre fetal oxigenada va a pasar a través de la vena umbilical, va a pasar una parte del sistema portal y la mayor cantidad de sangre oxigenada va a pasar hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, a través de una derivación de derecha a izquierda, que es el agujero oval, va a pasar a la aurícula izquierda y este posteriormente va a pasar a través del ductus arterioso y muy poca cantidad va a llegar a los pulmones. Pero esto es normal dentro de la vida neonatal, ¿no? Entonces, los vasos sanguíneos pulmonares, gracias a esto, van a estar muy contraídos y va a fluir muy poquita sangre hacia ellos. Y la mayoría de sangre va a pasar pues a través del agujero oval y luego al ducto arterioso para llevar la sangre a los órganos que más lo necesitan, como el corazón y como el cerebro, ¿no? Ya después del nacimiento, todos esos eventos van a culminar en una transición exitosa de la circulación fetal a la neonatal. A medida que una vez que el bebito ha nacido, el bebé va a respirar profundamente y va a llorar. Los alvéolos van a empezar a absorber el líquido y los pulmones van a empezar a expulsar todo este líquido y se van a empezar a llenar de aire, ¿no? El aire de los vasos de los pulmones hace que los vasos pulmonares empiecen a dilatarse, se relajen y pueda fluir sangre hacia ellos y hacia a través de ellos también la sangre oxigenada. Entonces, en el feto el 85 al 90% de la salida del ventrículo derecho no pasa por los pulmones y entra a la aorta descendente a través del conducto arterioso, ¿no? Que es lo que ya había explicado anteriormente. En estas gráficas de acá se puede evidenciar que posterior al nacimiento es cuando la presión parcial de oxígeno va a empezar a aumentar, a la vez que también el flujo pulmonar fetal va a empezar a aumentar, la presión arterial va a empezar a aumentar y la presión pulmonar va a empezar a disminuir, por lo cual que también se van a empezar a vasodilatar las arterias pulmonares. Entonces, otro de los puntos importantes dentro de lo que es el RCP neonatal es hablar sobre el pensamiento del cordón, ¿no? Ya se sabe que los beneficios de un pensamiento oportuno o un pensamiento tardío del cordón van a hacer que se mejore la saturación de oxígeno, va a mejorar la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a mejorar el estado hemodinámico del recién nacido, ¿no? Que está en plena adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Entonces, como se ve acá, como se ve acá una vez, como se ve en esta parte de acá, la placenta es la que lleva todo el intercambio de gases, la que hace todo lo que es el intercambio de gases, ¿no? Es la que también va a llevar la sangre al cerebro y al corazón. Tan pronto como nosotros hagamos el pinzamiento del cordón, va a aumentar la resistencia vascular periférica, va a aumentar el volumen de eyección y lo que va a hacer es que el pensamiento tardío va a hacer que se facilite la precarga del ventrículo izquierdo y que mejore el retorno venoso, lo que conlleva que un pensamiento tardío va a aumentar el gasto cardíaco, va a mejorar la saturación de oxígeno, va a mejorar la actividad del diafragma, va a mejorar la actividad de la glotis y a su vez también va a disminuir el riesgo de hemorragia interventricular.
Otro de los puntos es la ventilación. La ventilación, como ya lo expliqué anteriormente, pues al inicio los pulmones están llenos de líquido pulmonar fetal. A medida que el aire va entrando, y eso también asociado pues a que el estrés del trabajo de parto, los alvéolos se van a llenar de aire y se va a empezar a expulsar todo el líquido pulmonar fetal. En este caso, eh, la mayoría de los recién nacidos va a respirar sin necesidad de alguna intervención, como ya lo dije anteriormente, pero hay que saber que también hay recién nacidos que van a necesitar ventilación y el primer paso es hacerlo con ventilación a presión positiva, ¿no? La ventilación a presión positiva va a garantizar y va a normalizar el intercambio gaseoso, va a minimizar el trabajo respiratorio del paciente, va a aumentar el volumen corriente, va a utilizar presión positiva al final de la expiración y va a mejorar la distensibilidad y la estabilidad de los alvéolos que ya estaban colapsados anteriormente. Entonces, con esto también a la par hay que ver el uso de oxígeno durante la reanimación. ¿Se está recomendando el uso de oxígeno o no? Anteriormente, pues en los años 1990 se recomendaba pues el uso de oxígeno al 100%. Actualmente, después de la guía del 2015, se evidenció que hay más riesgo con usar oxígeno al 100%, ¿no? Que en recién nacidos a mayor o igual a 35 semanas se debería iniciar con oxígeno al 21%. En recién nacidos entre las 29 y las 34 semanas se debe iniciar con oxígeno al 21 al 30% y menor de las 28 semanas no se debe utilizar oxígeno menos del 30%, ¿no? Eh, ¿Qué dice la evidencia sobre todo esto? Pues ya varias guías han llegado a la conclusión que sí, que se debe utilizar en recién nacidos más de las 35 semanas, oxígeno al 21%. Esto ya es revisado por varias guías, por el ILCOR, es también revisado por la AJA. Y recomiendan el oxígeno al 21%, ya que va a alcanzarse los niveles de saturación óptimos con mayor estabilidad cuando se utiliza oxígeno a mayores dosis, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué se dice sobre las compresiones? Pues, ¿no? Las compresiones torácicas lo que van a hacer es mejorar la perfusión coronaria y sistólica y están indicadas cuando hay bradicardia de menos de 60 latidos por minuto a pesar de 30 segundos de ventilación efectiva, ¿no? Eso sí hay que verlo, ya. Como ya lo dije anteriormente, la ventilación es la clave, es la parte eficaz de lo que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál es la técnica? La técnica es como se ve acá, con la técnica de los 2 pulgares. Ambas manos van a rodear el pecho del bebé y van a estar sobre el esternón. Hay que tener cuidado con la apófisis tifoides porque, bueno, pues se puede causar daño del bebé, ¿no? De preferencia, si el recién nacido está intubado, se debe hacer con 2 personas. Uno que hace las compresiones y el otro que mantiene, pues, la máscara. Y este es un estudio que se ha realizado, este es un estudio que se ha realizado sobre las compresiones en la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Donde se ha visto que esperar 30 segundos más asegurando la ventilación efectiva no van a afectar la velocidad de la reanimación cardiopulmonar exitosa. Pero sí que en ese estudio se comparó entre 30 segundos, 1 minuto y 1 minuto y medio. Entonces, esperar más de 1 minuto y medio la ventilación sí puede ser perjudicial para el recién nacido. No hubo diferencias entre el minuto, los 30 segundos y el 1 minuto y medio con respecto a los cambios de la saturación de oxígeno, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, el lactato, el pH, la interleucina. Entonces, no hubo mayores cambios en eso, pero sí podríamos retrasar para asegurar una ventilación efectiva hasta 1 minuto. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber este tema? Pues, ¿no? La importancia es conocer la fisiología de la reanimación por parte de todo el personal de salud. Los residentes internos del servicio de neonatología es esencial para poder llevar a cabo las correctas técnicas de ventilación y compresiones que se debería tener.
Otra cosa importante es que la asfixia neonatal es la primera causa de morbo y mortalidad infantil. Por lo tanto, es importante conocer cómo es que el bebito se está adaptando de la vida extrauterina a la vida intrauterina para lograr una respiración, una ventilación adecuada. Y como comentario final tenemos que se debe realizar estrategias motivadoras y capacitaciones continuas sobre este tema, ¿no? Es importante conocer el tema por todo lo que yo he dicho anteriormente. Conocer la transición fetal es comprender los fundamentos del RCP neonatal y un equipo entrenado, capacitado sobre fisiología y sobre reanimación va a generar mejor respuesta, ¿no? Una respuesta efectiva en una situación en la que nos encontremos en una situación crítica. Por lo tanto, va a disminuir la tasa de mortalidad neonatal. Gracias.